entusiasmo que Dios tiene preparado un mensaje para esta primera noche. Ahora les pregunto, ¿quieren ser como Jesús? Amén. Estudia y lee su palabra. Oremos. Pueden ponerse de pie para tener una oración. Lucas 2. Busquemos Lucas 2. Lucas 2. Podemos ver que el título es El nacimiento de Jesús. Lucas 2 nos inicia hablando del nacimiento de Jesús, de cómo los ángeles iban en esa estrella. También nos hablaban de cómo llegaron a Belén, cómo llegaron los pastores, y también nos presenta cómo Jesús estaba en el templo. El versículo 23 nos dice lo siguiente. ¿Alguien puede leerlo? Lucas 2, el versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo del Señor. Amén. Dice que todo el primer hijo debía de ser consagrado al Señor. Ahora el versículo 24, ¿alguien puede leerlo? El versículo 24. Para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Amén. En esos tiempos las palomas eran la ofrenda más humilde. Así que podemos ver que la familia de Dios, de Jesús, no tenía dinero. Era una familia humilde. Ahora el versículo 25. Dice así: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora el versículo 34 y 35. Amén. 34. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Aquí podemos ver cómo Simeón le explicaba a María que Jesús podía ser salvación o perdición. También cómo Jesús iba a ser crucificado, cómo iba a ser perseguido y cómo se iba a sacrificar por el pueblo de Israel. Los versículos 36 y 37 también nos dicen que estaba allí una mujer llamada Ana, que era una profetisa de edad muy avanzada. Dice que era una viuda de 84 años. Y aunque estas dos personas ya eran muy avanzadas de edad, vieron en ese pequeño bebé al Salvador de su pueblo. Dice que después de todo esto regresaron a Nazaret. ¿Alguien puede leer el versículo 39? Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Amén. Dice que después de ser consagrado a Dios, regresaron a Nazaret. Pero desde aquí, todo lo que hemos leído, lo más importante está en el versículo 40, que nos dice que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. Amén. Ahora el niño Jesús en el templo. El versículo 41 nos dice que todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. El versículo 42 nos dice que cuando Jesús cumplió 12 años, lo llevaron a esta fiesta. Pero ocurrió algo. ¿Alguien puede leer el versículo 43? Al regresar ellos a
pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Amén. Dice que Jesús se quedó, pero María y José no sabían, porque como en esos tiempos todos los pueblos iban a Jerusalén para celebrar la Pascua, ellos pensaban que Jesús estaba con sus familiares por el camino. Entonces dice que ya llevaban un día de camino y por ahí buscaban entre los familiares preguntándoles sobre Jesús, pero hasta un día después se dieron cuenta de que Jesús no estaba. Dice el versículo 45, como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. Y la lectura bíblica, que es los versículos 46 y 47, nos dice: y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaban y les hacía preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de su respuesta. Hoy vamos a aprender algo muy importante y hermoso, que Jesús, nuestro Salvador y amigo, fue un ejemplo de amor y de obediencia en todo momento. Desde muy pequeño Jesús creció en un hogar lleno de amor y fe, donde seguramente María, su madre, piadosa, le enseñaba las escrituras y las promesas de Dios. En esa cultura judía, los padres les contaban historias a los niños. Dicen que, y los mandamientos todos los días, dicen que les contaban en la casa, en el camino, antes de acostarse y levantarse. Esto nos lo dice Deuteronomio 6, 6, 7. ¿Alguien puede leer Deuteronomio 6, 6, 7? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Yo me imagino a María desarrollando las escrituras, explicándole a Jesús las historias de Abraham, de Moisés, de David y las promesas de un Salvador prometido. ¿Puedes imaginar que a Jesús estando allí muy concentrado en lo que María decía? Así como está aquí, Jesús estaba concentrado en las escrituras. Pero aún más cuando su mamá les leía las promesas de un Salvador prometido. Imagino que un día María le contó a Jesús sobre el ángel que le había, la promesa del ángel, sobre los pastores, sobre aquella estrella rara. Ella le enseñaba las historias, las promesas y los mandamientos, porque quería que Jesús conociera y amara la palabra de Dios con todo su corazón y se preparara para el propósito por el que había sido enviado a la tierra. Y Jesús, siendo desde muy pequeño, era muy sabio y dedicado. Las palabras que María les decía las escuchaba con atención, las pensaba en su corazón y las usaba en su vida para hacer siempre lo bueno. Cuando Jesús empezó su ministerio, usaba las escrituras para enseñar a otros y resistir las tentaciones del enemigo. ¿Podemos leer Mateo 4:4? Que dice así: Jesús respondió: escrito está, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Dice que esto ayudaba a las personas a entender que la palabra de Dios es la verdad, que nos enseña a amar y ser buenos amigos, como Él mismo lo fue. Imaginemos, el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos, también estudiaba las escrituras y las usaba en su vida para hacer siempre lo correcto. Él nos enseñaba que amar a Dios es lo más importante en este mundo y también vivir su palabra. Por eso, estudiar la Biblia y vivir según sus enseñanzas nos ayuda a ser como Jesús lo fue. Nos ayuda a amar a los demás, a
perdonar, a ayudar y a seguir sus pasos en nuestro día a día. Dice que llena también nuestro corazón de paz, alegría y nos enseña a vivir con amor y bondad, como Jesús lo hizo. Como Jesús estudiaba las Escrituras, nosotros también podemos hacerlo. Su estudio nos ayuda a conocerlo mejor, a entender más el corazón de Dios y a adorarlo. Por eso, hoy les quiero invitar a que todos los días, como Jesús, busquemos la Biblia y leamos las promesas que ha dejado para nosotros. Amén. Así nuestro corazón será más fuerte, más bondadoso y podremos vivir así como Jesús nos quiere, en amor, en obediencia y en amistad sincera. Quiero contarles la historia de un personaje que gracias a la Biblia pudo cambiar el mundo. Había un hombre llamado William Wilberforce. Era un político y líder cristiano del siglo XVIII. Desde muy joven, William, así como Jesús, amaba leer las Escrituras y aprender las enseñanzas de Jesucristo. Él entendía que la palabra de Dios era el sentido de vida de todas las personas y que también esta misma contenía la verdad y la fuerza para cambiar vidas y el mundo. William dedicaba parte de su día a leer la Biblia con atención y esas palabras lo inspiraban a ayudar a otros, a defender la justicia y amar a todos. Gracias a su amor por las Escrituras, hizo una gran hazaña. William logró que todos los seres humanos vivieran en libertad en su país. Dice, porque en la Biblia él había aprendido que todos somos hijos de Dios y merecemos el mismo amor. La historia de William muestra que la Biblia nos da la fuerza y el poder para hablar de Dios a todo el mundo. Siguiendo el ejemplo de Jesús y viviendo su palabra, podemos cambiar vidas y hacer del mundo un lugar mejor. Hoy también podemos hablar aprendiendo de William. Si leemos la Biblia con amor y dedicación, como él, seremos personas fuertes, llenas de amor y capaces de ayudar a los demás, siguiendo siempre los pasos de Jesús. Pero hemos estado hablando mucho de cómo es leer la Biblia, pero hay algo muy impresionante. Dice que incluso la ciencia lo confirma, que leer la Biblia nos ayuda a sentirnos mejor, pues el cerebro libera sustancias llamadas endorfinas que nos dan calma y felicidad y nos ayudan a estar más relajados. Es como si Dios nos diera un remedio natural para nuestro corazón y nuestra mente. Por eso, seguir aprendiendo de Dios y estudiando la Biblia no solo nos hace crecer como personas en fe, sino que también nos ayuda a sentirnos mucho más felices y con paz en nuestro día a día. Es una gran alegría saber que Dios nos cuida y llena nuestros corazones de paz y que en su palabra encontramos fuerzas para vivir felices. Ahora quiero que todos aquí hagamos un compromiso. Cuando yo diga que digan sus nombres, lo dicen. Yo, digan sus nombres. Bueno, yo me comprometo a leer y estudiar la palabra de Dios. Me comprometo a leer y estudiar la palabra de Dios. Todos los días para seguir el ejemplo de Jesús. Todos los días para seguir el ejemplo de Jesús. Y aprender a vivir en su amor. Y aprender a vivir en su amor. Esto lo podemos obtener si escuchamos la palabra de Dios con sabiduría, como lo hacía Jesús. Al final del versículo 46 nos dice, en Lucas 2:46, dice que al final del versículo
en todo momento. Jesús tenía solo 12 años y ya demostraba un profundo interés por las Escrituras y las cosas de Dios. La edad no limita el deseo de conocer a Dios y servir a los demás.